Venite, Juli. ¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Gráfica? Bienvenidos. Esto es Dicho y Hecho, el programa del Partido Comunista Congreso Extraordinario, la izquierda en el frente de todos, en una nueva emisión aquí por la querida Radio Gráfica, en esta tarde gris, tarde que ya, si no me equivoco, está empezando a garguar de a poquito. Se esperan lluvias para la tarde. Estamos todos ahí expectantes a ver cómo avanza la situación climática aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, empezando una nueva emisión de este miércoles 13 de octubre del 2021. Y me acompaña, como siempre, del otro lado el amigo y camarada Juancito Cuenca. ¿Cómo estamos, Juan? Hola, buenas tardes, Fede, ¿cómo va? Sí, acá estamos entre que llueve, no sabemos todavía qué pasa con el clima, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sobre todo para los que tenemos que volver a salir y seguir haciendo cosas a la calle. Esta cosa de la indefinición del clima a veces te trastoca todos los planes. Pero bueno, por lo menos en este rato vamos a tratar de evitar cualquier trastocamiento de los planes y meternos de lleno en todo lo que es la coyuntura política, económica, a nivel nacional y también de la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, venimos de un feriado, de un fin de semana largo, venimos de nuevos cambios en las direcciones de algunas áreas del Estado, muy interesantes, sobre todo en materia económica. Hubo varias novedades en relación a la negociación con la deuda, en relación a los distintos proyectos que encamina el gobierno nacional para contener los precios, para contener la inflación, para resolver los problemas de la macroeconomía. Bueno, distintos temas vinculados a la economía nacional. Y bueno, también vamos a estar hoy tratando algunas cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, como hablamos la semana pasada muy por arriba. El gobierno de la ciudad avanza en algunas direcciones, ¿no? Que lo sujetan cada vez más a sus posicionamientos neoliberales. Me refiero a lo que es los proyectos inmobiliarios, la manera también que tienen para abordar las problemáticas de viviendas. Hubo un desalojo importante en la Villa 31 y bueno, hoy vamos a estar tocando un poco ese tema. Hubo algunas novedades buenas también. La justicia porteña declaró la inconstitucionalidad de la venta del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco, así que es un tiro para la justicia en ese sentido. Hay que ver cómo se termina resolviendo, hay que ver si el gobierno de la ciudad también lo acata y si podemos cantar victoria en torno a ese proyecto inmobiliario que tiene en mente el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y efectivamente poder avanzar en esta idea que impulsa el Frente de Todos porteño de construir allí un parque público, un espacio verde donde podamos tener todos y todas el acceso libre a nuestro río. Si te parece, Juancito, dejemos las redes sociales para quienes quieran ponerse en comunicación con nosotros. Dale. En Twitter nos encuentran como Dicho y Hecho RG con mayúsculas. En Facebook como Dicho y Hecho Radiográfica, separado con mayúsculas. En YouTube lo mismo, Dicho y Hecho Radiográfica, separado en mayúsculas. Y todo junto y en minúsculas en Instagram. Bien, clarísimo. Vamos a aprovechar a mandar los saludos de siempre. Un abrazo para Raúl Romano. Vamos a estar escuchando sus opiniones en un ratito nomás. Y como siempre, para el querido Juli Pelliza, que está dándonos una mano desde la operación técnica de la FM 89.3, la radiográfica, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como decía, muchos temas para abordar, pero Juancito, no dejarla pasar tampoco, porque si bien el aniversario fue ayer, también no se ha hablado mucho durante la jornada de ayer y la de hoy en torno a distintas declaraciones polémicas, a lo que significa también
el 12 de octubre, tanto para los europeos como para nosotros, los latinoamericanos, para nuestros pueblos originarios, para los movimientos populares también que encabezan distintos proyectos transformadores en la región y todo lo que significa esa fecha, ¿no? Como decía, muchos todavía siguen reivindicando aquel viejo concepto del Día de la Raza, algunos mofándose del cambio de nombre, ¿no?, que le brindó particularmente aquel decreto del 2010, si no me equivoco, de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando le cambió la denominación y pasó a llamarlo Día del Respeto a la diversidad étnica y cultural. Y bueno, es interesante también cómo podemos pensar esa discusión que se dio por estos días, como si uno la proyecta a 300, 400, 500 años atrás, las discusiones de fondo, las discusiones principales contra la clase dominadora, sigue siendo la misma, con el nombre que fuera, con los motes o las posiciones o cualquier versión renovada que tenga la clase dominante, la grieta, como les gusta decir a muchos, sigue siendo prácticamente la misma, y aquella versión, ¿no?, que por entonces se hablaba de la discusión con el colonialismo, contra el imperialismo español primero y anglosajón después. Hoy por hoy también podemos ver cómo esa fractura en nuestros pueblos sigue manifestándose, ¿no?, en las luchas antineoliberales, antiimperialistas, y que, bueno, lamentablemente hoy parte de nuestra dirigencia, de la oposición, hoy en la oposición, representantes fieles de una derecha más rancia, conservadora, tradicionalista, incluso algunos, y otros mucho más fascistas directamente y declarados, siguen reivindicando aquella política de dominación por parte del imperio español en su momento, o el imperio que hoy hegemoniza gran parte de las relaciones políticas, económicas y culturales en nuestro país, y que, como decía, esto se sigue manifestando en la disputa y en la batalla política e ideológica y cultural también que tenemos que dar día a día, ¿no? Sí, fíjate, solamente un detalle que no es tan detalle, el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional muestra claramente cómo siguen vigentes las prácticas coloniales y neocoloniales en nuestro continente y en el mundo, ¿no? Y por eso es que tantas veces hablamos de la lucha por la segunda y definitiva independencia. La realidad es que nos independizamos del Imperio Español, pero enseguida vino el Imperio Británico, después el Imperio Norteamericano y seguimos así eternamente. Bueno, el propio, y hace ya unos cuantos años, José Martí alertaba también de la peligrosidad que tenía el imperio norteamericano por entonces, ¿no?, finales del siglo XIX. Él ya decía en aquel entonces, peleemos por la liberación contra el imperialismo español en su momento, pero no nos olvidemos también que hay otro imperio que están haciendo y que va a dominar estas tierras en no mucho tiempo más. Y bueno, se refería al imperio norteamericano, que ya empezaba a tener esos rasgos, ¿no? Esos rasgos de invadir, de ocupar, de hegemonizar y de disputar hacia todos los proyectos liberadores, ¿no?, que estaban resistiendo en distintos puntos de nuestra América. Pero bueno, es una fecha importante, ¿no? Nos interesaba hacer alguna mención, alguna reflexión a todo esto, porque es clave poder entender desde una perspectiva histórica también cuáles son las luchas actuales, cuáles son las luchas por venir, y lo que nos depara todos los movimientos políticos revolucionarios, populares, para sobre todo tener en cuenta quién está de la vereda de enfrente, ¿no? Como decía, con el nombre que quieran ponerle, pero esa famosa grieta existió siempre, y la división, en este caso, de clases, política y cultural y económica, está bien marcada, y cuando estos tipos ven cualquier peligro que se arrime
a disputarles la hegemonía que tienen, van a saltar con mayor agresividad. Y bueno, esa discusión es la que trasciende y la que atraviesa, ¿no? Toda nuestra práctica cotidiana. Recién mencionaba, Juancito, el tema de la deuda. Como decíamos, algunas novedades en relación a eso, pero si te parece, escuchemos antes a Alberto Fernández, que esta semana se refirió a lo que es la negociación de la deuda, dejó ahí algunos títulos que podemos conversar, así que si te parece, vamos a escuchar al presidente y en minutitos lo analizamos. Los que ahora nos dicen que tienen todas las soluciones, nos dejaron plantada una deuda de 19.000 millones de dólares que hay que pagar. Nunca más eso, compañero. A la deuda le decimos que no. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda, no es la Argentina. Es la postergación del que tiene una pyme y no puede seguir adelante, del que tiene un restaurante y no puede seguir adelante, del que tiene un empleo y no puede seguir adelante. Es la postergación del que no puede ir a la universidad, es la postergación del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Eso es la deuda. Los 19.000 millones de dólares no los paga una entelequia que se llama Argentina, lo pagan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas argentinas. Y eso es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Mientras Juan y Martín y yo seguimos discutiendo con el fondo para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, ellos están en Miami brindando, el ministro de Economía que tomó la deuda y el presidente, riéndose, brindando en un restaurante carísimo de Miami. Eso no lo muestran los diarios, se cuidan de mostrarlo. Pero esas son los dos países del que discutimos nosotros. Yo estoy acá, como estuve en todo el momento, dando la cara, mirándolos a los ojos, asegurándoles que voy a cumplir cada uno de los compromisos que asumí. No estoy brindando con los acreedores, ni estoy brindando con el irresponsable que contrajo la deuda. Bueno, ahí pasaba Alberto Fernández esta semana, el lunes, si no me equivoco, hablaba en torno a la negociación con la deuda. Lo cierto es que si bien Alberto, por lo menos en lo discursivo, se para bien en estos casos, ya lo venimos hablando y destacando desde hace bastante tiempo, cuál es el rumbo que el gobierno tiene, estaría claro, creo yo, esta idea de no pagar cualquier cosa a cualquier costo, no entregar, digamos, la soberanía argentina en relación a lo que pretende llegar o arribar el Fondo Monetario Internacional, pero lo que todavía no estamos observando en todo esto, de hecho ayer hubo nuevas reuniones del ministro de Economía Martín Guzmán con Cristalina Georgieva, la titular del FMI, pero la realidad es que todavía no conocemos o no tenemos pistas de qué es lo que se está negociando con el FMI, ¿no? Pintan buenos augurios, hay intenciones de que haya un acuerdo. Bueno, la realidad es que está muy bien, pero todavía no tenemos una elemento de los cuales agarrarnos para poder definir concretamente si al acuerdo del que están arribando es beneficioso o no para los argentinos y para las argentinas, como bien decía ahí Alberto Fernández. Creo que todavía tenemos que esperar, lamentablemente, para eso. Hoy por hoy, varias operaciones también de prensa estuvimos observando en las últimas horas en relación a, bueno, cuál va a ser el acuerdo, cuándo se va a cerrar el acuerdo, parecería ser el tema en discusión, pero más allá del cuándo es cómo y de qué manera, ¿no? Y como siempre dijimos en este programa, para nosotros es mejor llegar a ningún acuerdo antes que hacer cualquier acuerdo que sea perjudicial para nuestro país. Entonces, bueno, parte también de lo que tenemos que discutir o empezar por lo menos a conocer es un poco más en detalle qué tipo de cosas se están acordando con el FMI, en primer lugar para poder evitar el pago de los 19.000 millones de dólares, creo que son los que vencen el próximo año,
Pero no solamente eso, sino también la totalidad de la deuda que contrajo el propio macrismo para solventar su campaña electoral del año 2019, y también, por otro lado, no olvidarnos de la responsabilidad que ha tenido el Fondo Monetario Internacional al hacer este préstamo de manera ilegítima, si se quiere, hasta incluso violando sus propios estatutos, como más de una vez lo hemos mencionado. No sé, Juancito, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste vos? No, sí, totalmente. Coincido en esto de que no estamos viendo nada acerca de cuál es el acuerdo que se está negociando, de cómo se está negociando, de qué va a implicar, qué nos va a costar. Em, lo que sí también estoy de acuerdo con esto que dice Alberto, de que el tema es que la deuda no la va a pagar, como dice él, una entelequia llamada Argentina, sino que la vamos a pagar cada uno de los argentinos y lamentablemente la van a pagar en realidad los sectores más vulnerables de país, porque no creo que Macri vaya a pagar la deuda, no creo que ponga ni un solo peso de la deuda que contrajo, sino que bueno, entonces por ese lado también estaría bueno que se empiece a dilucidar un poco, que se empiece a mostrar qué es lo que se está negociando y, y qué nos va a costar a cada uno de los argentinos pagar esa deuda. Totalmente. Bueno, en el marco de todo esto, digamos, en todas las discusiones económicas que se vienen presentando, por suerte, hubo algunos cambios también interesantes como para analizar y poner en valor, y que están en línea con lo que veníamos reclamando, y que los sectores populares, sobre todo, también vienen reclamando, que está vinculado al aumento de precios, a la inflación, a el costo de los alimentos fundamentalmente. Y bueno, se ha tomado carta en el asunto en este sentido, han cambiado algunos nombres dentro del tablero del gobierno de la ciudad, precisamente en comercio, asumió Roberto Feletti en lugar de Paul Español, y bueno, al parecer hay que terminar de chequear la información, pero al parecer estarían anunciando un congelamiento de precios de los alimentos, de algunas, de algunas o de algunos productos de la canasta básica. Se habla de artículos de higiene, de limpieza, de alimentos. Bueno, hay que ver también si eso no está incluido estrictamente en lo que es la lista de los precios cuidados, si se refieren a la ampliación de los precios cuidados, a seguir con una política de acuerdos de precios, o efectivamente a tener una política más confrontativa con los formadores de precios, con los supermercadistas, con los distintos sectores de la cadena de producción de alimentos, sobre todo, que tienen la capacidad de daño y la capacidad de elevar a su antojo sin ningún tipo de sanción alguna los precios que no afectan directamente a las clases más pudientes, sino, como decías vos también, Juan, a la clase trabajadora, ¿no? A las clases medias, a todos los que cuentan el mango para poder ir al supermercado. Entonces, son buenos augurios que hayan hecho también cambios en esa materia, y esperemos que lo que se está empezando a rumorear o a publicar en relación a los cambios, sobre todo a esto, ¿no? A los cambios de actitud para negociar con los formadores de precios sean efectivos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que parece que va a hacer Feletti es mantener esa posición así dialoguista con los formadores de precios, pero desde una postura más firme que la que venía sosteniendo la anterior secretaria de Comercio Interior, ¿no? Lo que parece que está confirmado es que se aumentan la cantidad de productos de precios cuidados de 700 a 900 y que esos son los precios que no se van a poder tocar hasta fin de año, los que ya están contemplados en precios cuidados. Esto parece que es lo que está así confirmado, ¿no? Pero va a haber que esperar a alguna definición más clara también en este sentido. Clarísimo. Bueno, por ahí buceando un poquito, ¿no? Entre las informaciones que se han publicado, según lo que aspira
Feletti, por lo menos para esta etapa esta primera etapa de su gestión al frente de Comercio Interior, apunta a administrar el flujo de renta primaria, sobre todo de origen agropecuario, desacoplar los precios internos de las cotizaciones internacionales, cuidar el déficit y la emisión sin necesidad de recurrir a un ajuste, asegurar el ingreso de divisas para estabilizar el dólar y otra forma de negociar con las empresas que son las 4 patas, digamos, de la estrategia para equilibrar los precios que tiene Roberto Feletti al frente de esta cartera, ¿no? Bueno, son distintos elementos que hay que considerar como para poder ponerle un fin al aumento de los precios, pero está claro que gran parte de lo que se notaba, de lo que se veía y de lo que se venía exigiendo también era cambiar un poco la actitud y llevar la posición del gobierno a niveles de mayor confrontación contra estos sectores económicos que, como decía, tienen un poder de daño muy fuerte, y ni hablar en contextos como este, donde estamos disputando una elección con muchos de los representantes de estas mismas empresas, ¿no? Así que bueno, para noviembre, sin duda que la política de precios y la política en torno a todo lo que se vincula con los alimentos en la Argentina va a ser preponderante y va a ser trascendente para el humor social en los próximos meses, ¿no? Así que, bueno, bastante información en relación a todo esto hay para seguir, para estar atentos. Pero bueno, ya estamos sobre la hora de la tanda, Juancito, así que si te parece, dejemos nuevamente las redes para quienes quieran ponerse en comunicación con nosotros y nos vamos a la tanda. Dale. En Twitter nos encuentran como Dicho y Hecho RG con mayúsculas. En Instagram como Dicho y Hecho Radiográfica, todo junto en minúsculas. Y en Facebook y YouTube, Dicho y Hecho Radiográfica, pero separado y con mayúsculas. Clarísimo. Bueno, ahora sí, señor director Pelliza, nos vamos a la tanda y a la vuelta seguimos con Dicho y Hecho. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como se te cante. Sí, a la vuelta, Juli, abrimos. Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley la nuclear. columna de Raúl. A la igualdad. Sí, a la educación pública. Y después va a entrar seguramente Cecilia, que se va a conectar al mismo. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabés que sí? Sí, sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordano y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como se te cante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí, a la igualdad. Sí, a la educación pública. Sí, a la ciencia argentina. Sí, a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabés que sí? Sí, sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Houghton. No pudieron callarnos. Somos la mayoría silenciosa que produce, educa y cuida la vida. Unidos con estos valores, te convocamos a construir una gran fuerza que haga oír su voz en el Congreso. No te conformes con votar a los que ya gobernaron y nos trajeron esta crisis. Sé parte de la revolución de los valores. Tengo fe en Dios y que una gran Argentina próspera para todos es posible. Lista 501, más valor. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía.
en la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entrá a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. radiocut.fm, la radio que te gusta, a la hora que quieras. ¿Querés polemizar? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Venite, Juli. Bien, continuamos aquí con Dicho y Hecho por La Gráfica, 14:34 minutos. Como lo adelantamos en el primer bloque, vamos a escuchar la columna de Raúl Romano, donde, bueno, presten atención, es muy interesante, sobre todo reivindicando a la figura de Ernesto Che Guevara, que el pasado 8 de octubre, el viernes pasado, se conmemoró el 54 aniversario de su caída en combate, así que bueno, una mención especial a esa fecha y fundamentalmente para una de las figuras políticas de nuestro continente y de nuestro globo terráqueo más importantes a nuestro entender para la lucha de todos los pueblos. Así que en esa línea los dejamos con la columna de Raúl Romano unos minutos y a la vuelta seguimos. El 8 de octubre se cumplieron 64 años del asesinato por la CIA del guerrillero heroico, como se le conoce en Cuba, el asesinato de Che. Esto fue el 8 de octubre de 1957. Yo digo que este hombre fue modelo de combatividad y de firmeza ante el enemigo. Y toda esta firmeza y esta combatividad y este objetivo de luchar por la liberación de los pueblos fue inspiración del marxismo-leninismo, de la aplicación creadora en Cuba para desarrollar la revolución. Y bueno, trató de ayudar a otros pueblos también para transitar el camino de la liberación. Bueno, y así cayó en Bolivia a manos de la CIA, ¿no? Bien, entonces recordémoslo y tomemos ejemplo. Por ejemplo, su entereza, su firmeza ante el enemigo. Y bueno, para nosotros aplicar los militantes del campo popular y particularmente de nosotros los comunistas, debemos inspirarnos en él para fortalecernos y ampliar nuestras fuerzas, porque se vienen momentos difíciles, y no solamente acá en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? Sabemos lo que está pasando en Italia con el fascismo, y en Europa en general, y en América en particular, ¿no? Entonces, pero bueno, yo lo que pinto no es un panorama trágico e insuperable, sino por el contrario. Yo creo que próximamente habrá elecciones en Chile, donde sin duda creo que va a triunfar la izquierda, el progresismo,
todavía no digo lo revolucionario, porque esto hay que prepararlo. Las condiciones objetivas están creadas, faltan las objetivas, es decir, la organización del pueblo con el objetivo de cambiar este sistema que nos agobia y que nosotros en nuestro país estamos viviendo. Bueno, ante un presidente que lo veo tibio, en mi opinión, ¿no? Surgido del Frente de Todos, una iniciativa genial de nuestra Cristina, pero creo que esto hay que consolidarlo, ¿no? Hay que consolidarlo y tener en cuenta que el ser Frente de Todos, tengamos en cuenta y evitar hegemonismo, para lo cual es, a mi entender, indispensable elaborar en común un programa para superar esta situación y avanzar hacia una democracia popular. Yo creo que este es el único camino que nos va a permitir una vida mejor, en plena democracia, y que además avanzar, y ya no digo contener, en principio, puede ser en principio contener, pero destrozar a esta derecha que nos amenaza descaradamente, ¿no? Como, bueno, a través de los medios que los dirigen y que pagan y que están a su servicio, están prácticamente proponiendo la destitución de este gobierno. Bien, yo creo que es deber de todo argentino democrático que quiere la paz interior y que quiere una vida mejor, sostener este gobierno, a pesar de sus debilidades y de sus grietas, pero organizarnos para impulsarlo, para que no pase este fascismo que nos afecta desde la derecha tradicional y los nuevos fascistas que están apareciendo. Yo creo que en la unidad lo podemos vencer. Creo que es lo fundamental. Lamentablemente, este 17 de octubre, como se había programado o como había dicho el presidente, no va a hablar, no va a haber una convocatoria. Y sí, para el 18 de octubre. Yo creo que ahí tenemos que estar todos, demostrar nuestras inquietudes ante el poco avance en lo económico para beneficiar al pueblo de este gobierno. Yo creo que el único camino y el cual nos va a conducir a la victoria es la unidad del pueblo argentino, del movimiento obrero, pero el movimiento obrero sin estos traidores que planean perpetuarse en el poder en la dirección de la sociedad. Compañeros, adelante, que el futuro es nuestro. Habrá tropiezos, pero siempre nos levantamos con la idea de luchar por la liberación de nuestra patria. Nada más. Venite, Juli. Bien, ahí pasaba la columna de Raúl Romano, aquí por La Gráfica, haciendo un recorrido, un análisis, como decía al principio, desde la reivindicación de la figura del Che y la importancia que tiene levantar estas banderas, levantar esta práctica política, sobre todo para pelear contra todos estos sectores que hoy, envalentonados, fundamentalmente de las plataformas de los grandes medios de comunicación en nuestro país y a nivel mundial también, intentan traer de nuevo a colación las peores ideas del fascismo, y que bueno, pelear contra esos sectores es hoy también levantar la bandera que impulsaba y de la lucha que impulsaba el Che en todo el mundo, básicamente, no solamente aquí en América del Sur o en América Latina. Así que bueno, mandarle un abrazo a Raúl Romano y bueno, varios de todos estos temas, como siempre decimos, los vamos a seguir profundizando porque son de muchísima importancia para todos nosotros. 14:42 minutos, ya seguimos. Dicho y hecho. Construyendo una trinchera de ideas para tomar el cielo por asalto. Venite, Juli.
Bien, continuamos y como adelantamos en la primera etapa, vamos a meternos con algunas cuestiones de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Represión, desalojos, negocios inmobiliarios, todo dentro de la agenda del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, hace días nomás, el 30 de septiembre, hubo una acción represiva de desalojo de una serie de familias que estaban tomando un edificio ahí en la Villa 31, y para hablar y que nos comente un poquito más la situación de todo lo ocurrido allí, de cómo se avisora que vaya a terminar este tema, está con nosotros nuestra compañera Cecilia González Rico, abogada de varias de las familias ahí de la Villa 31. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo andás? Fede Flumini y Juancito Cuenca te saludan. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andan? Bueno, bien, como dijiste vos al principio, el 30 de septiembre, alrededor de las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, se acumuló una cantidad importante de la policía ahí en la toma que existía enfrente a la container. En la container es el sector dentro de la Villa 31, Villa 31 bis. Ahí estaba apostada más de 100 familias y 200 niños que estaban construyendo sus viviendas, porque la situación habitacional en el barrio, la verdad que es terrorífica. Hay más desalojos que viviendas, y las viviendas que existen no hay acta de posesión ni escritura válida para que pueda adjudicarse la misma, van por sectores, y bueno, el atropello que hacen es continuo. Específicamente lo que sucedía ahí es que la toma se apostó hará 3 meses, donde 100 vecinos, 100 familias, digamos, como decía, 200 chicos, empezaron a construir en esos terrenos. Cada uno se había marcado el terreno que le correspondía, vivían en convivencia, con materiales, con su propio mobiliario que tenían en donde estaban. Muchos de ellos estaban en la calle, no tenían alquileres, otros tantos los alquileres eran imposibles de pagar. Y bueno, empezaron a levantar, digamos, enfrente de las viviendas nuevas, que es en el sector de la containera, la toma que se estaba produciendo por la situación habitacional fatal que existe en la Villa 31. Y bueno, allí el 30 de septiembre comenzó, digamos, los disturbios con la policía, disturbios propios de la policía, por supuesto, porque con quema de parcelas, con golpes, con forcejeos para con los chicos, para con los adultos, por supuesto. Sobre todo vallaron todo el sector de la containera, con lo cual ahí hay 2 escuelas, e impidieron que los chicos, además, que capaz no eran parte de la toma, otras familias que viven tanto en la containera como alrededores, les impidieran poder cursar, digamos, ese día escolar que estaba planeado. Había gente que vivía en la containera que no pudo salir porque empezaron a quemar, empezaron a paliar a la gente, y la verdad que fue muy, muy terrible lo que pasó, que eso no nos asombra por lo que viene sucediendo en la Villa 31. Recordemos que ya hubo un desalojo forzoso hace muy poco con una familia de 8 chicos y una madre soltera. La mayoría de las familias, además, que estaban en la toma de containera son madres solteras que sufrieron o sufren violencia de género. Y también lo que hay que decir es que la solución habitacional hoy por hoy es muy baja, con, digamos, 8.000 pesos en el barrio no podés alquilar. Entonces, ante esa falencia y un gobierno de la ciudad no presente, se decidió, digamos, entre los vecinos empezar con la toma, como se hizo. Anteriormente se había acercado funcionarios del gobierno de la ciudad. En la Villa 31 existe lo que se llama, desde la Secretaría hay un portal, para hacer un relevamiento de las familias que estaban ahí, con la promesa de que podía suceder que les destinen una vivienda a cada una de las familias, dependiendo de las parcelas que habitaban en la toma cada una de ellas. Finalmente, por supuesto, eso no fue así. Las familias tenían una ilusión que se las había provocado solamente el gobierno de la ciudad, y finalmente pasó lo que conocemos, que fue la policía quemando y con una topadora a limpiar todo el terreno y todas las construcciones que venían haciendo todos los días, fines de semana,
a fines de semana con materiales y cosas que compraban los vecinos para poder construirse su vivienda ahí porque no tenían otro lugar donde hacerlo. Y ahora, ¿cuál es la situación en concreto de las familias? ¿Dónde están? Porque por lo que decís, es mucha gente, estás hablando de más de 200 personas que estaban en esa toma y que de golpe y porrazo las dejaron en la calle. Bueno, ¿dónde están? ¿En qué situación están? ¿Qué herramientas hay como para poder colaborar con todas esas familias? Bueno, en un primer momento ese mismo 30, a la gran cantidad de familias que no tienen vivienda, por supuesto, las mandaron a Lugano, que es un parador, y están ahí hasta el día de hoy sin ninguna respuesta y sin ninguna solución. Otras de ellas pudieron ir a la casa de algún vecino o algún familiar, pero imagínate que en las condiciones que si antes no podían estar ahí, ahora tampoco. Ese momento fue bastante confuso porque no se entendía a dónde los iban a mandar y de repente cayó una caravana de vehículos para destinarlos a todas las familias que no tenían posibilidad de quedarse en el barrio, a Lugano, en esos paradores, los que aún hoy continúan. Y lo más increíble de todo esto, porque hay algo más increíble, aunque no podamos creerlo, es que ahora pusieron un cartel de obra porque supuestamente va a existir o van a empezar a construir una escuela para el barrio, para más de supuestamente 200 chicos y chicas. Lo más maravilloso de todo esto y lo que llama la atención es que no hubo nunca abierto una licitación, digamos, por ese terreno y para instalar una escuela ahí, y mucho menos pasó por el CGP, que es por donde se debaten, digamos, todas las cuestiones, partes del barrio. Supuestamente la construcción dijeron que iba a suceder en los próximos días, ya pasaron 2 semanas y sigue la misma situación como la han dejado, con quema, con escombros, con una situación de higiene, con este contexto de emergencia sanitaria terrible para la gente que vivía aledañamente a la toma, y se estima supuestamente que la construcción va a durar 18 meses. Hace poco nos comentaron, porque algunos legisladores del Frente de Todos de la legislatura pidieron un informe para saber bien de qué se iba esta escuela, porque no teníamos ningún tipo de conocimiento y pusieron el cartel de obra. Parecería ser que es el traslado de una escuela que ya existe y no es una escuela nueva. No perdamos de vista que nosotros en la Villa 31 tenemos la escuela más grande de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el Polo Mujica, ex Banderita. Con lo cual, bueno, la verdad que no deja de asombrarnos la situación en la que se ha generado todo lo que tiene que ver en torno al desalojo del sector de la containera. Y por supuesto vos sabés que nos van a acusar de no querer hacer escuelas, ¿no? No, bueno, pero digamos, ni siquiera es una escuela nueva para los vecinos de la Villa 31. Es una escuela que viene donde ya hay vacantes, digamos, cubiertas. Supuestamente la última novedad que tuvimos, porque todo es así a medida de informes, que los informes no se contestan, o por alguna información que llega de alguna manera, los legisladores del Frente la comparten con los vecinos y las vecinas que se acercan, es que supuestamente no sería la construcción de una nueva escuela para los vecinos y las vecinas del barrio, sus hijos, sino que sería el traslado de una escuela donde ya esa escuela tiene sus vacantes completas, digamos, con lo cual no sería la construcción de una nueva escuela para el barrio. Por esto que digo, además, el barrio tiene su escuela, que es la del Polo Mujica, después que tiene la Filibe, que si bien tiene otro mecanismo, digamos, donde se paga un bono contribución, tiene su escuela, después tiene 2 jardines, dentro del Polo hay uno y después hay otro en el sector de la containera. Por eso te decía también que ese día del 30 de septiembre muchos chicos y chicas no pudieron acceder al día de su escuela por esta situación. Y lo que te decía antes es que las herramientas que le han dado es no tener solución, porque aún hoy siguen en esos paradores en Lugano, donde la buena es estar a la buena de Dios, digamos, de bueno, ver en qué situación puedo ubicarme yo, porque no hay ninguna solución real para los vecinos y vecinas que se vieron atropellados por la policía y el gobierno de la ciudad. Clarísimo y terrible. Juancito, ¿tenía alguna duda ahí para hacerte, para manifestar? Sí, relacionado a todo esto, tengo entendido que el partido tiene una militancia activa en lo que es la mesa de urbanización. Si nos podrías comentar de qué se trata eso, si desde ahí se pueden brindar algunas soluciones a los vecinos
y vecinas desalojadas. ¿Cómo es la cosa? Muchas gracias, Juan. Sí, nosotros como Partido Comunista Congreso Extraordinario, en representación mía y otros camaradas que militamos territorialmente en el barrio, conformamos la mesa de urbanización. La mesa de urbanización es una mesa conformada mayoritariamente por vecinos y organizaciones que militan territorialmente en el barrio. Lo más maravilloso de la mesa de urbanización es que, siendo no todos del frente, todas las organizaciones que confluyen en sus diferentes ideologías y en sus diferentes organizaciones y frentes, por supuesto tienen que ser del FIT, imagínense que no va a haber gente del PRO, ¿no es cierto?, en esa organización, en la mesa de urbanización, pero sí, digamos, confluyen muchas organizaciones que partidariamente o ideológicamente podemos ser muy distantes, pero que en la misma nos conformamos todos para acompañar a los vecinos y a las vecinas. La mesa de urbanización se hizo presente y en la mesa de urbanización estuvo presente siempre desde el momento en que se empiezan las tomas en cualquier situación territorial del barrio. Y ahí acompañamos a los vecinos. Muchos vecinos que son partes de la mesa de urbanización se acercaron a las 8 de la mañana, porque imagínense que las novedades iban cayendo a medida que uno se levantaba, porque a las 6 de la mañana se apostó la policía y hasta que uno puede acercarse a ver lo que pasaba, y bueno, por eso tuvimos todo el material fílmico y el acompañamiento de los vecinos. Sí, por supuesto, hicimos un comunicado y dentro de los informes que se les pidió, tanto, digamos, dentro de los legisladores de Cava, también se pidió el informe del portal para saber cuál es la situación específica. Después sucedió que nos enteramos de la escuela y bueno, todas las cuestiones que se van sucediendo a partir de eso, pero desde la mesa de urbanización, que tenemos página de redes sociales también, íbamos manifestando de a poco todos los sucesos que iban desarrollándose minuto a minuto, sacamos un comunicado y bueno, ahora estamos a la espera de la información para saber en concreto qué es lo que va a pasar con las familias que siguen en los paradores de Lugano sin ninguna respuesta, y también con la situación misma de los terrenos. Imagínense que además la gente perdió lo que tenía, lo perdió. Bien, bien, clarísimo. No sé, Juancito, si te queda alguna más. No, si después, Cecilia, nos puedes compartir cuál es esa página, así lo difundimos también en nuestras redes sociales. Cómo no, claro, Juan. Bueno, por mi cuenta nomás, Ceci, agradecerte estos minutos. Está claro que sigue siendo la política, digamos, del gobierno de la ciudad, en este sentido, adversa a las necesidades de toda esta población, que es muy importante y que todavía sigue sin ver ni siquiera una propuesta, ¿no? Eso, digo, ni siquiera una propuesta de solución habitacional, de generar, digamos, alternativas para que se pueda acceder a una vivienda. Hoy vemos en cualquier punto de la ciudad autónoma cada vez más obras y emprendimientos inmobiliarios, obras faraónicas en algunos casos, donde se podría perfectamente pensar en la construcción de viviendas, o hasta incluso me arriesgo a decir, ni siquiera trasladar una escuela de un lugar a otro, sino generar condiciones para que esas familias puedan efectivamente asentarse y construir un hogar, una vivienda en su lugar de origen, sobre todo, ¿no? Porque esto también es muy complejo, ¿no? El desarraigo de llevar a todas las familias, con los chicos, todo, a otros lugares de la ciudad donde probablemente esas familias concurrían a la escuela o a sus trabajos en la zona. Entonces, bueno, debe ser extremadamente complejo. Así que bueno, si no te queda algún dato, alguna cosita, te despedimos y agradecemos. No, gracias chicos por el espacio, los mantenemos informados sobre cualquier novedad que exista y cualquier oportunidad que tengamos para seguir difundiendo, y los espacios estos radiales que son muy importantes para tomar visibilidad de lo que está pasando en el barrio, lo tomaremos y le agradecemos mucho. Que anden gracias bien. A vos. Un beso. Un abrazo grande. Bien, ahí pasaba Cecilia González Rico, abogada de varias familias damnificadas allí en la Villa 31, conversando con nosotros un poquito en relación a lo que fue este último desalojo, esta represión por parte del gobierno de Larreta en la 31, y que bueno, como bien decía, todavía no hay soluciones ni perspectiva de solucionar la crisis habitacional que los sectores más pobres de nuestra ciudad están atravesando. Así que bueno, seguiremos el tema de cerca.
Nos quedan unos 3-4 minutos antes de cerrar el programa, Juancito, y nos había quedado incluso del programa anterior alguna referencia a las discusiones que se están dando en Perú, ¿no? Muy interesante, sobre todo el proceso que se está abriendo en Perú, con idas y vueltas y muchas tensiones a la vista. Si te parece, escuchemos un pedacito de un discurso de su presidente, de Pedro Castillo, hace algunas semanas en relación a un tema central que se está discutiendo allí en el norte de la región. No llegaba toda la olla, no llegaba todo a su bolsillo. El sudor de él y de nosotros, parte de eso servía para pagar al hacendado de la chacra y de la casa donde vivíamos. Ese pedazo de terreno que teníamos, sudábamos nosotros, arrastrábamos la lampa, ayudábamos a regar la yunta, y cuando cosechábamos parte de esa cosecha, le llevábamos al terrateniente. Y hoy vengo a decirles acá, basta de lastimar al agricultor peruano, basta de lastimar al campesino. Queridos agricultores, hoy vamos a impulsar el derecho y abrir las puertas a los agricultores familiares, quienes sostienen el país y que a través de sus gremios, de sus verdaderos gremios, no de fantasmas, de sus verdaderos gremios y de organizaciones vivas del pueblo que han venido luchando por una segunda reforma agraria que saque adelante a la pobreza a todos nuestros hermanos y hermanas del campo, porque si no fueran los hombres de la lampa, de la chacra, del campo, los agricultores, en esta pandemia no estuviéramos acá en esta planada de Sacsayhuamán. Bien, ahí pasaba Pedro Castillo, presidente del Perú. Un tema interesantísimo, Juancito, este. Sí, totalmente. Ahí Castillo lo que relata es la propia experiencia de su infancia y juventud en el campo, que es la experiencia de la inmensa mayoría, por no decir todos, los campesinos y los pequeños agricultores peruanos, ¿no? Y ahí se ve la necesidad de esa segunda reforma agraria que impulsa Castillo, en medio de todas las tensiones internas y externas que está teniendo el gobierno de Perú, porque la situación de Perú no es fácil. Ya sabíamos de antemano que iba a ser una situación muy compleja, un gobierno bastante inestable que necesita apoyarse donde puede. Bueno, más o menos Castillo va marcando un rumbo correcto, cediendo en algunos puntos con la derecha, en otros donde se pone un poco más firme, como es el caso de la reforma agraria. Reforma agraria que tiene su origen histórico en la primera reforma agraria, que es la de General Velasco, ¿no? Del Comité Revolucionario, allá en los años 70, 80. El primer gobierno popular que tuvo Perú. Esas pocas experiencias de gobiernos populares que tuvo nuestro país hermano, ¿no? Esa reforma que a su vez se basaba en la reforma agraria de Extensor en Bolivia, ¿no? Y bueno, si vamos buscando el nexo histórico de cada una, no terminamos más. Pero para entender más o menos de dónde parte. Esta segunda reforma agraria consta de 9 puntos, de los cuales resalté 3 que me parecieron los más importantes. Primero es las innovaciones tecnológicas, de traer de afuera y producir en el propio Perú un avance tecnológico en cuanto a las maquinarias y a las herramientas que se usan en el campo. El segundo es establecer un gabinete de seguimiento de cómo va a ir, cómo va funcionando esta segunda reforma agraria, qué cosas hay que modificar, en qué hay que profundizar, ¿no? Eso más a largo plazo. Y la más importante, a mi entender, es la inversión estatal en cooperativas, principalmente en la compra de productos a cooperativas.
uno de los puntos de la reforma agraria establece que en cuanto a, por ejemplo, los comedores escolares que son parte del Estado, que dependen del Estado, tienen la obligación de comprar sus productos a las cooperativas familiares. Bien, Juancito, un tema como decías da para largo, así que el tema Perú sigue candente y vamos a tener margen como para seguir profundizando. Gracias por los datos y bueno, ya te despido porque estamos ya pasaditos de hora para entregar el programa. Dale, un saludo, Fede. Buena semana para Juli Pelliza, un abrazo, para Raúl Romano, otro saludo también. Mi nombre es Federico Flumini, Juan Cuenca me acompañé. Esto es Dicho y Hecho, el programa del PCC aquí por La Gráfica. Nosotros nos reencontramos como siempre a partir de las 14:30. Que tengan una muy buena semana y también un muy feliz Día de la Madre para todas ellas el próximo domingo. Nos vemos y hasta la próxima.